La paz del Señor, querida alma contemplativa, querida familia, una alegría muy grande saludarte. Al comenzar el comentario al Evangelio de hoy, quiero animarte de una manera muy especial a vivir profundamente, de corazón, muy unido con Jesús y con María, esta Semana Santa. La Semana Santa, especialmente el Tríduo Pascual, son los días más importantes del año. Los días en que Jesús llevó su amor hasta el extremo. Yo, humildemente, con el comentario al Evangelio de cada día, voy a intentar de todo corazón ayudarte a vivirla muy bien, muy cerca del Señor. El Evangelio es de San Juan, capítulo 13, versículos 21 al 33, versículo 36 al 38. Voy a empezar haciéndote una confesión. Y es que me cuesta mucho grabar los evangelios de la Semana Santa. Me cuesta mucho. ¿Por qué? Pues porque percibo en ellos tanta intensidad espiritual, tanta importancia, tanta carga de amor de Jesús, que me parece que no soy capaz ni de lejos de explicar bien estos misterios tan grandes de amor. Entonces me cuesta comentar estos evangelios porque me parece que lo hago muy mal. Pero bueno, vamos allá. Empezamos escuchando muy atentamente la palabra del Señor. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo: en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba reclinado a la mesa en el seno de Jesús. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y, untando el pan, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa,
Algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con vosotros. Me buscaréis, pero lo que dije a los judíos, os lo digo ahora a vosotros. Donde yo voy, no podéis venir vosotros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Bueno, me parece un evangelio impresionante, la verdad. Vamos a irlo viendo poco a poco. Comienza así. En aquel tiempo, estando Jesús a la mesa con sus discípulos, se turbó en su espíritu. Esto tenemos que considerarlo. Esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Porque si nosotros no tenemos cuidado, lo que nos pasa si nos dejamos llevar por la inercia es que poco a poco nos vamos olvidando que Jesús tiene unos profundos sentimientos con respecto a nuestra respuesta a su amor. Es decir, nuestra tendencia natural marcada por nuestro pecado y por el pecado original que todos llevamos, esa enfriarnos en el amor. Esa es la tendencia natural del hombre herido por el pecado, y por eso el hombre siempre tiene que cuidar el amor, porque el amor, si no se cuida, se va enfriando. Tanto el amor al Señor como el amor entre nosotros. Y una cosa que ocurre cuando el amor se va enfriando es que nos olvidamos de que nuestro comportamiento repercute en el corazón de Jesús. Lo que yo hago puede ser una gran alegría para el corazón de Jesús y a veces se nos olvida. Nos parece que le da igual, que no le puedo alegrar. Y también lo que hago puede ser un gran dolor
para el corazón de Jesús y también a veces se nos olvida. Nos parece como que le da igual, que no le podemos hacer especialmente daño. Entonces el Evangelio de hoy nos lo recuerda. Jesús se turbó en su espíritu. ¿Por qué? Pues porque la traición de Judas le llega a Jesús a lo profundo del corazón, a lo profundo del alma. También le llega a lo profundo del corazón cuando nosotros despreciamos su amor. Y también le llega a lo profundo del corazón cuando nosotros damos gran importancia y cuidamos su amor. Y dice, se turbó en su espíritu y dio testimonio diciendo, en verdad os digo, uno de vosotros me va a entregar. Es tremendo. Uno de nosotros le va a entregar. Entonces Simón Pedro le hace señas a Juan para que averigüe por quién lo dice. Y Juan, dice el Evangelio, se apoya en el pecho de Jesús. Esto que sucedió en la última cena, que Juan se apoyó en el pecho de Jesús, tiene mucha importancia. Porque aquí tantos santos han visto la manera como tenemos que vivir los cristianos. Tenemos que vivir apoyados en el pecho, en el corazón de Jesús. Tenemos que vivir escuchando los latidos de su corazón. Esto es muy importante. Porque tú puedes vivir tu vida apoyado, reclinado en el corazón de Jesús. Es decir, compartiendo profundamente con Él todos los sentimientos de su corazón, sintiendo con Él, comprendiendo los sentimientos de su corazón, que lo más importante para ti es sentir con Cristo. O puedes vivir tu vida un poco más distanciado del corazón de Jesús, no tan cerca de su corazón. Así que es muy importante vivir nuestra vida ahí, reclinados en el corazón del Señor. De manera que en todo momento lo más importante para nosotros es conocer su corazón, compartir sus sentimientos, sentir con Él, sentir como Él, amar como Él.
amar con Él, amarle a Él, dejarme amar por Él. Y ahí el centro de mi vida es su amor. Eso es, de eso se trata. Querida alma contemplativa, apoyándose en el pecho de Jesús. Y ahí, apoyado en el pecho de Jesús, Juan le pregunta al Señor, ¿quién es? Jesús le dice, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas. Y dice una frase muy dura. Detrás del pan entró en él Satanás. ¡Qué tremendo! Entró en él Satanás. Aquí quiero decirte una cosa. Satanás no entró en él de golpe. Es decir, entró en él Satanás, llevaba mucho tiempo preparándose. ¿Por qué? Porque Judas llevaba ya mucho tiempo alejándose poco a poco del corazón de Jesús, enfriándose poco a poco en el amor, endureciéndose poco a poco en su propia soberbia. O sea que esto es poco a poco. Pero llega un momento en el que ya todo está preparado en el corazón de Judas, entonces ya entra en él Satanás de una manera como definitiva. Nuestra vida no nos la jugamos en un día, en una decisión. Habitualmente, hay veces que sí, que una decisión cambia tu vida. Pero muchas veces, la mayoría, nuestra vida nos la jugamos en muchas decisiones que vamos tomando, muchas pequeñas decisiones que vamos tomando. Y esas pequeñas decisiones que vamos tomando van ablandando nuestro corazón o van endureciendo nuestro corazón. Por eso es muy importante cómo voy viviendo mi día a día. Y después aparece Pedro. Dice Pedro a Jesús, daré mi vida por ti. Y Jesús le dice, no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. El problema de Pedro era que estaba muy seguro de sí mismo. Y esto es malísimo para poder seguir al Señor y no fallarle. Es muy importante que no estemos muy seguros de nosotros mismos, sino que seamos conscientes de que somos muy débiles y muy pecadores y confiemos en el Señor, pero no en nosotros mismos, no en nuestras propias fuerzas. Esto es todo por hoy. Sigamos preparando nuestro corazón para vivir profundamente esta Semana Santa. El Señor te bendiga y María te bendiga.